Buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje, donde hoy vamos a abordar uno de los temas más fascinantes y a la vez más peligrosos para su futuro ejercicio profesional, y me refiero a la unidad 5 de nuestro programa, que trata sobre el consentimiento informado en contextos de trauma. Quiero que por un momento dejen de pensar como civiles y se pongan el uniforme mental de tecnólogos en emergencias médicas, porque lo que vamos a discutir hoy no es simplemente papeleo o burocracia, sino la línea delgada que separa un acto heroico de un delito penal en el Ecuador. La práctica de la atención prehospitalaria y la medicina de emergencias en nuestro país constituye uno de los escenarios más complejos y volátiles desde la perspectiva jurídica y bioética. Piénsenlo de esta manera. Cuando ustedes van a un consultorio médico por un dolor de garganta, tienen tiempo, se sientan, el médico les explica, ustedes preguntan, y se construye una relación con la mediación del tiempo y la reflexión. Pero ustedes, en la ambulancia, operan en una realidad totalmente distinta. A diferencia de esa práctica clínica electiva, el tecnólogo en emergencias médicas opera en una ventana temporal crítica, lo que en trauma llamamos la hora dorada, donde las decisiones deben ser inmediatas, irreversibles y frecuentemente tomadas bajo condiciones de incertidumbre extrema. Imaginen que están en la avenida Simón Bolívar en Quito, con lluvia, tráfico, ruido de sirenas, y tienen un paciente atrapado en un vehículo. En ese momento, el estudio del consentimiento informado no puede limitarse a una comprensión superficial de un trámite administrativo o de conseguir una firma en un papel arrugado. Deben entender este concepto como la piedra angular que legitima su intervención sobre el cuerpo humano, porque, jurídicamente hablando, tocar a otra persona, cortarle la ropa, incidir su piel con una aguja o introducir un tubo en su garganta, podría considerarse una agresión, una invasión a la integridad física. Es el consentimiento lo que transforma esa agresión en un acto terapéutico lícito y protegido por el Estado. A lo largo de esta clase vamos a desglosar cómo las normas constitucionales interactúan con la fisiopatología del paciente crítico, porque desde una hemorragia exsanguinante que anula la conciencia hasta la negativa de un paciente psiquiátrico, cada escenario les va a exigir una capacidad de discernimiento legal tan afilada como su destreza clínica para intubar o canalizar una vía. Para entender esto, debemos mirar la historia reciente de nuestro país, el marco legal ecuatoriano actual, robustecido por la Constitución de 2008 y la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, ha desplazado el antiguo paradigma paternalista médico, ese donde el doctor era una especie de Dios que decidía por el paciente, hacia uno de autonomía del paciente. Pero, y aquí está el gran pero de nuestra profesión, este derecho a la autodeterminación no es absoluto y entra en tensión directa con su deber de socorro y el derecho a la vida en situaciones de emergencia. Ustedes deben comprender dónde termina la autonomía del paciente y dónde comienza lo que llamamos el privilegio terapéutico, porque entender esto es vital para evitar la responsabilidad penal por mala práctica profesional, que está tipificada en nuestro Código Orgánico Integral Penal o COIP. Para comprender la operatividad del consentimiento informado en la calle o en la sala de shock, es imperativo establecer primero la jerarquía normativa que lo sustenta. En Ecuador, la validez de lo que ustedes hacen no emana de un simple reglamento de la Cruz Roja o del Cuerpo de Bomberos, sino de la cúspide misma del ordenamiento jurídico, la Constitución. La Constitución de la República del Ecuador de 2008 establece un cambio de paradigma fundamental. Quiero que se grabe en el artículo 66, numeral 10. En este artículo, el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva. Esto eleva la capacidad de decisión del paciente a un rango de derecho fundamental, lo que implica que ninguna intervención médica, por más técnicamente correcta o avanzada que sea, puede imponerse sobre la voluntad de un ciudadano capaz, salvo las excepciones que la propia ley determine. Además, el artículo 362 de la Constitución dicta que la atención de salud se regirá por principios de bioética, suficiencia, calidad y calidez. La inclusión explícita del término bioética en la Carta Magna no es un adorno literario.
obliga a que todos los protocolos del Ministerio de Salud Pública y de los servicios de atención prehospitalaria, como el ECU 911, incorporen el respeto a la autonomía como un estándar de calidad. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto a la práctica diaria? La operativización de este derecho constitucional se encuentra en la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, publicada en 1995. Esta ley es el estatuto básico que todo tecnólogo debe dominar como si fuera el protocolo de soporte vital básico. El artículo 5 de esta ley establece el derecho a la información. Todo paciente tiene derecho a ser informado sobre su diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas. En trauma, esto no significa dar una cátedra de fisiología al paciente que se está desangrando, sino que se traduce en la obligación de explicar, en la medida de lo posible, qué está sucediendo. Por ejemplo, decirle: señor, tiene una fractura expuesta, necesitamos inmovilizarlo para evitar daños vasculares. Pero aquí viene la parte más crítica para ustedes: la excepción de emergencia establecida en el artículo 10 de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente. Este es quizás el artículo más relevante para la medicina de emergencias porque funciona como su válvula de escape legal. El texto dice claramente que el estado de emergencia del paciente será calificado por el centro de salud al momento de su arribo. Al otorgar la potestad de calificar la emergencia al personal de salud y por extensión a ustedes en la escena prehospitalaria, la ley reconoce implícitamente que la urgencia vital suspende temporalmente la exigencia formal del consentimiento para priorizar un bien jurídico superior, que es la vida. Sin embargo, el desconocimiento de estas normas los expone a consecuencias devastadoras. Hablemos claro sobre el miedo de todo profesional de la salud: la cárcel. El Código Orgánico Integral Penal, COIP, en su artículo 146, tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. Este delito se configura por la inobservancia del deber objetivo de cuidado. Y escuchen bien esto: dentro del deber objetivo de cuidado se incluye el cumplimiento de leyes, reglamentos y protocolos. Por lo tanto, actuar sin consentimiento en un paciente que podía darlo es una violación del reglamento y configura una negligencia. Pero, y esto es igual de grave, no actuar en una emergencia real por falta de una firma, por un miedo legal mal entendido, constituye omisión de socorro y también inobservancia de la lex artis, que manda estabilizar al paciente crítico. Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado muestran una tendencia activa en la procesabilidad de profesionales de la salud bajo esta figura. Hemos visto casos recientes aquí en Pichincha que han involucrado instrucciones fiscales contra equipos médicos completos por no justificar adecuadamente las decisiones tomadas en situaciones críticas. Esto subraya que la documentación del consentimiento o la justificación de su ausencia es su principal herramienta de defensa jurídica. No basta con hacer el trabajo bien, hay que demostrar legalmente que se hizo bajo el amparo de la norma. Piensen en el siguiente escenario para ilustrar la importancia de esto. Llegan a una escena donde un motociclista ha sufrido un accidente, está consciente, orientado, pero tiene una lesión fea en la pierna. Si ustedes simplemente lo cargan y se lo llevan sin decirle nada, están vulnerando su autonomía según el artículo 66 de la Constitución. Pero si ese mismo motociclista está inconsciente, con un Glasgow de 3/15 y ustedes se quedan parados esperando a que llegue un familiar para que les firme un papel, están cometiendo una omisión de socorro y violando el principio de la hora dorada. En ambos casos, podrían enfrentar el artículo 146 del COIP. La clave está en saber identificar en qué terreno legal están parados en cuestión de segundos. Es fundamental que entiendan que el Ecuador no es un laboratorio aséptico. Nuestras emergencias ocurren en contextos de violencia, de pobreza, de barreras culturales. La Corte Constitucional, en la sentencia número 983-18-JP-21, ha determinado que el consentimiento informado no es un trámite burocrático, sino un derecho sustancial. Esto tiene implicaciones enormes. Si atienden a un paciente extranjero que no habla español o a un miembro de una comunidad indígena que solo habla quichua, entregarle un papel en español y pedirle que firme
no constituye un consentimiento válido. Claro, en una emergencia vital actúan bajo el principio de necesidad, pero en cuanto se estabiliza, el Estado tiene la obligación reforzada de asegurar que entienda. De igual manera, la sentencia número 2-1951-17-EP-21 ratificó que la violación del derecho al consentimiento informado es una violación directa del derecho a la salud y a la integridad personal. La Corte estableció que la información debe ser oportuna, suficiente, veraz y comprensible. Esto significa que ustedes no pueden usar jerga médica para confundir al paciente y obtener una firma rápida. No pueden decirle vamos a realizar una cardioversión eléctrica sincronizada por taquicardia supraventricular si el paciente no entiende qué es eso. Deben decir su corazón está latiendo mal, necesitamos darle un choque eléctrico para reiniciarlo. Esa traducción del lenguaje técnico al lenguaje común es parte de su deber legal. Por eso, el estudio de esta unidad es tan crucial. No estamos hablando de memorizar leyes para ser abogados, sino de integrar la norma jurídica en su algoritmo de atención. Así como saben que primero es la vía aérea, luego la respiración y luego la circulación, deben saber que primero es la evaluación de la capacidad, luego la información y luego la obtención del consentimiento. Si el paciente no tiene capacidad, pasamos al consentimiento presunto. Es un algoritmo mental que debe correr paralelo a su evaluación clínica. Recuerden que la documentación es su defensa. En el sistema penal acusatorio del Ecuador, lo que no está escrito en la hoja de atención prehospitalaria 002 o en el formulario 008 simplemente no existió. La pulcritud en el registro del tipo de consentimiento es la mejor póliza de seguro contra el artículo 146 del COIP. Y ante la duda en un paciente crítico, recuerden siempre que el artículo 10 de la Ley de Derechos del Paciente es su escudo. El principio de beneficencia protege la intervención cuando la vida está en riesgo. Siempre será preferible enfrentar un tribunal explicando por qué salvaron una vida sin permiso, que explicar por qué dejaron morir a alguien por falta de una firma. En la próxima clase vamos a aterrizar estos conceptos abstractos en la tipología concreta del consentimiento. Cuándo es expreso, cuándo es presunto, cómo se maneja el tácito y qué pasa con la representación legal. Pero quiero que se lleven hoy la idea de que su profesión no es solo técnica, es profundamente ética y legal. Ustedes son los garantes de los derechos del paciente en el momento más vulnerable de sus vidas. Muchas gracias y prepárense para profundizar en los tipos de consentimiento.